Sí, doctor. Ok, entonces vamos a tratar de terminar brevemente la última parte de la clase de tórax, que son rápidamente solo dos temitas de PET que no podemos dejar de lado. Ok, básicamente vamos a ver cáncer de pulmón y endocarditis infecciosa. Ok, lo que hablamos en cuanto a PET era que se usa el F18, este tiene decaimiento beta, ya nos olvidamos de lo que son las gammagrafías, que tienen decaimiento gamma, de ahí el nombre, sino el PET, decaimiento beta o emisión de positrones, ¿no? Entonces el F18 tiene pues lo que da una mejor resolución, pues aquí un rango de 2.4, y su mecanismo de acción, así como en las gammagrafías, el radioisótopo del tecnecio 99 metastable, para el F18 es el FDG, ¿no? El FDG o la fluorodesoxiglucosa. La fluorodesoxiglucosa es lo que se va a juntar al F18. Y el mecanismo de acción va a ser el mismo que la glucosa, el cual va a ingresar a las células que tienen mucha actividad metabólica, que expresan mucho GLUT1, va a ingresar. Y a diferencia de la glucosa que va a seguir la vía de la glucólisis, el FDG pues se va a quedar atrapado en estas células, ¿no? En células metabólicamente activas, principalmente de células tumorales, no exclusivamente, sino principalmente. Es el mecanismo de acción del PET. Entonces, en el caso del cáncer de pulmón, tenemos pues que una de las utilidades más importantes que nos van a presentar va a ser pues el poder ver en el nódulo pulmonar solitario. El nódulo pulmonar solitario es una patología muy interesante ya que nos va a presentar varias limitaciones que tal vez nos van a poder ampliar un poco más con lo que es el PET-CT. Justamente el PET-CT ya estamos hablando de imágenes híbridas, ¿no? Para esto, pues, vamos a fusionar una tomografía, que es la que estamos aquí abajo, con un PET. Este es el PET, esta es la CT, por eso la imagen se llama PET-CT, ¿no? Que es la fusión de imágenes. Ahora, entonces vemos acá que hay un área de mayor captación, de mayor avidez. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de buscar? Vamos a tratar de cuantificar esta actividad. Vamos a tratar de cuantificar qué tanto metabolismo tiene. Y para esto se trata de usar una medida que es el SUB. El SUB es justamente cuánta actividad tiene este tejido en relación a la dosis inyectada por kilo de peso o por el peso del paciente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay ciertas alteraciones que pueden presentar que van a pues, llevar a un aumento o una disminución del SUV o del SUV que tenemos que tener presentes. Sin embargo, básicamente existe un punto de corte para el SUV que es 2.5, ¿no? Por encima de un submax de 2.5 ya estaríamos pensando en lesiones sospechosas, ¿no? Sospechosas de malignidad. Por debajo de un submax menor de 2.5, estaríamos pues pensando en patologías más que todo inflamatorias. No es un punto de corte determinante, no es un punto de corte fijo. Existen pues un rango en 2.5, quizás 3, 3.5, una ventana en la que pues, todavía deberíamos pedir otra ampliación de imágenes, como lo llamamos, por ejemplo, una imagen tardía, ya que en aquellas patologías, por ejemplo, un nódulo pulmonar solitario que represente una patología maligna, pues con una imagen tardía a las 2 horas, no a la hora como normalmente se hace, este submax de 2.5 pues se vería incrementado a 5, 6, 7. Sin embargo, si no fuera una patología maligna, sino una patología benigna, se quedaría en 2.5, tal vez bajaría, ¿no? Entonces, ¿cuáles son si bien es cierto, la mayoría de tumores presentan pues un incremento del FDG, un incremento de metabolismo, hay ciertos tumores que no presentan esto, ¿no? Que no tienen esta actividad metabólica representada por el FLO18, ¿no? Justamente son estos y sería bueno tenerlos en cuenta ya que al momento de nosotros presentarnos estas enfermedades, pues sabemos que el PET no está muy indicado en esto. En el resto de patologías tumorales sí. Todo el resto de patologías tumorales está indicado. El PET es uno de los mecanismos de ayuda diagnóstica de seguimiento más indicado, ¿no?
En este caso igual, por ejemplo, es una masa irregular especulada. Bueno, si nos presentan una masa irregular especulada, ¿no? Con bordes especulados, perdón, tenemos la seguridad hasta de un 85% de que va a ser una malignidad. Sin embargo, si nos presentan una masa de bordes regulares, que tal vez no tiene un crecimiento constante, ¿no? Entonces ahí es donde viene pues la importancia de poder determinar si es que esta lesión tiene actividad metabólica o no. Y justamente aquí viene la comparación, pues, ¿no? La comparación de seguimiento de este nódulo o de ver si es que tiene actividad metabólica, si tiene actividad metabólica o no. Por ejemplo, acá vemos la correlación anatómica en el CT con la correlación en el PET, ¿no? La correlación metabólica con el PET y vemos que no existe. Sin embargo, en la imagen inferior, vemos que sí existe una correlación, pues, ¿no? Entonces, lo que se sugiere es que en estos nódulos que son menores de 3 centímetros, se les haga un seguimiento de 2 años, ¿no? Para poder pues, ver si es que existen cambios ya sea en el tamaño o en la actividad metabólica, para poder pues, determinar si son lesiones malignas o benignas. Más que todo está indicado en aquellas lesiones en las que no se les puede biopsiar, son difíciles hacer un broncofibro, etc. Entonces, el flujograma pues, del nódulo pulmonar solitario, luego de hacer pues, los exámenes basales, ¿no? Ya sea una historia, la anamnesis, examen físico, radiografía, tomografía, vamos a ver si es que el paciente pues, puede ser tributario o no de una enfermedad maligna, ¿no? Vamos a ver si es que el nódulo pulmonar es mayor de 8 milímetros. Nódulos pulmonares menores de 8 milímetros, lamentablemente no van a ser ni siquiera detectables por el PET. El punto de corte para que sean metabólicamente detectables por el PET es que sean mayores de 8 milímetros, ¿no? Entonces, si tiene una baja probabilidad, entonces se queda solamente en observación, ¿no? En cambio, si hay una probabilidad intermedia, vamos al PET. Si el PET es negativo, queda en observación. Si el PET es positivo, ya vamos al estadiaje, ¿no? Si es necesaria la biopsia, estadio 1 o 2, es necesaria la biopsia, ¿no? En cambio, si es altamente sospechoso, igual se hace el PET, pero el PET ya no con un objetivo diagnóstico, sino con un objetivo de estadiaje. ¿Por qué es importante el estadiaje? Que tal vez nos aporta más que una tomografía de tórax nada más, que el PET nos puede detectar pues, lesiones que están alejadas de la lesión primaria, ¿no? Y justamente pues eso es uno de los pilares de la oncología actualmente, ¿no? No solamente el criterio clínico o que nos va a permitir pues tomar una decisión ya sea quirúrgica o de quimioterapia, ¿no? Sino que la parte de imagenología nos va a permitir pues definir si es que este paciente tiene una escala, un estadio TNM, de acuerdo a que vamos a permitir pues, ver si es que los ganglios comprometidos van a ser un N1, ya que están dentro del mismo pulmón, o son ipsilaterales, o son iliares ipsilaterales, un N2, que son mediastinales, prevasculares retrolaterales, o un N3, que están ya contralaterales. Asimismo, vamos a poder definir metástasis a distancia, ¿no? Y bueno, pues las demás estadios, pues de acuerdo al T, sí nos van a poder ayudar pues con la tomografía solamente, ¿no? Sin embargo, este tipo de evaluación de linfonodos y de metástasis a distancia son las que nos van a contribuir bastante con el PET-CT, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque justamente en lo que va a variar, lo que nos va a hacer cambiar la decisión terapéutica para ir de un 2B a un 3A, o un 2A a un 2B, o viceversa, para bajarlo de un 3 a un 2B, es justamente el N y algunos T, ¿no? ¿Y por qué es importante saber eso? Porque justamente eso es lo que nos va a decir si es que el paciente va a ir ya sea a una resección quirúrgica, o solamente a una quimioterapia, o de repente a una nueva adyuvancia para luego ir a una resección quirúrgica, ¿no? Entonces, la importancia es que este estudio nos va a permitir, pues, justamente definir si es que el criterio terapéutico a tomar con el paciente. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos una masa, una lesión aquí peribronquial que tiene alta actividad metabólica, ¿no? Alta actividad metabólica, en este caso tenía un submax de 11, pues, ¿no? Entonces, en ese caso tenía un submax de 11 que se relaciona pues con una lesión para el hígado.
La sensibilidad del PET solo pues va desde el 95 al 96% y la especificidad del 77 al 81%. Aquí vemos cómo en el caso de este paciente, un segundo, se vio pues que si bien es cierto tenía una lesión detectada tomográficamente a nivel de los segmentos posteriores, que tal vez lo estaba llevando para un criterio terapéutico de quirúrgico. En el PET se detectó que tenía adenopatías, entonces en el estadio ya no iba solamente para un criterio quirúrgico, tuvo que recibir quimioterapia neoadyuvante para negativizar estas adenopatías y luego recién ir a un criterio quirúrgico, ¿no? Y así pues mejorar la sobrevida del paciente. Por otro lado, el PET, no solamente el PET en tórax a nivel de pulmones, no solo nos ayuda para determinar pues la presencia de malignidad en algunas enfermedades, sino también procesos granulomatosos activos, ya sea en casos de lesiones fibroquísticas, que nos pueden pues justamente llevar a pensar en falsos positivos, en malignidades, ¿no? Lo importante del PET es que nos va a permitir hacerle seguimiento a estas lesiones. Eso es lo bueno, ¿no? Por ejemplo, en este caso es de un paciente que tenía pues una aspergilosis, una neumonía por aspergilosis. Pues, ¿no? Y la diferencia es que normalmente no se puede hacer seguimiento de la actividad de este tipo de neumonías. Sin embargo, con el PET sí, podemos llegar a saber si es que está respondiendo al tratamiento antimicótico. Por otro lado, también podemos ver que no solamente en micosis, sino también en otro tipo de enfermedades granulomatosas, como es la sarcoidosis, ¿no? En este caso, la sarcoidosis tiene una alta expresión, pues, de leucocitos activados, macrófagos, CD4, linfocitos, etcétera, ¿no? Células epitelioides, multinucleadas, células gigantes multinucleadas, ¿no? Todo esto, pues, que van a ser ávidas o van a ser metabólicamente activas. Entonces, justamente lo que nos va a permitir a la actividad de la enfermedad, ¿no? Es otro de los beneficios que tiene el PET-CT. Ok, entonces con eso terminamos la importancia del PET-CT en pulmón. Vamos a ver ahora otra de las aplicaciones muy importantes que tiene, que es en cuanto a la endocarditis, ya que es prácticamente el único estudio que nos va a poder determinar si es que existe o no actividad infecciosa dentro de una prótesis cardíaca, ¿no? Básicamente eso es la indicación principal que se tiene, ya que los síntomas pueden ser muy generales, como fiebre, tal vez alguna infección sobre la piel, síntomas periféricos, falla cardíaca, etcétera, ¿no? Puede encontrarse, pues, vegetaciones, complicaciones perianulares, etcétera, ¿no? Entonces, por lo general, esta clínica asociada a algún procedimiento cardíaco o algún dispositivo cardíaco es el que nos va a llevar a la sospecha clínica, ¿no? Entonces, una vez que existe la sospecha clínica, pues se sugiere realizar este estudio, que va a tener que llevarse de una forma distinta de preparación al PET normal. Va a tener que ser un ayuno más estricto, un control de la glucosa más estricto, para poder visualizar mejor el miocardio, ¿no? Y por diferenciarlo, pues, de las áreas que sean, pues, por infecciones, ¿no? Que tengan metabolismo infeccioso. Por ejemplo, estas son imágenes en las que vamos a ver lo que les comentaba, imágenes fusionadas. Acá tenemos el CT, acá tenemos el PET, y esta es la imagen fusionada, ¿no? El PET-CT, en la que se trata, pues, de visualizar que el paciente tenía aquí un marcapasos, ¿no? Y que estaba con toda la clínica de, básicamente, una fiebre de más de 2 semanas, no se sabía cuál era el origen, y se sospechó que era, pues, por el marcapaso, porque no se detectaba otro punto de partida, ¿no? Entonces se le realizó el estudio y efectivamente se llegó a la conclusión de que era un marcapaso infectado, ¿no? Y el tratamiento era, pues, el retiro, ¿no? Y no solamente eso estaba infectado de marcapaso, sino también la punta del plomo que va, pues, en el ventrículo derecho, ¿no? El ventrículo derecho, que también va a implantar en el ventrículo derecho.
Igualmente aquí otra señal de un marcapaso infectado, incluso que llegaba a un submax de 8.4, ¿no? Esta era una mujer de 64 años que pues se llegó a decir que tenía un marcapaso infectado. Acá es importante pues también evaluar que existen imágenes no corregidas y corregidas, ¿no? Básicamente lo que se hace, lo que se busca en el PET es disminuir o atenuar la presencia tanto de la piel como de los pulmones, ¿no? Estas son por eso imágenes no corregidas, y las imágenes corregidas ya se ha llegado a eliminar la presencia de la piel y de los pulmones, ¿no? Esa es la diferencia que existe. Entonces, más o menos el flujograma sería así, ¿no? Hay una sospecha clínica de infección del dispositivo cardíaco, se realizan pues los hemocultivos, se realizan las endoscopías, bueno, la ecocardio, la ecorrea transesofágica, transtorácica, y en caso llega a hacerse el diagnóstico del dispositivo infectado, pues se realiza la extracción. Sin embargo, si el diagnóstico no llega a ser confirmado, se queda con el diagnóstico de fiebre de origen desconocido, pues ahí es donde está indicado el PET, ¿no? Y lo importante es que si el PET es ya prácticamente categórico, ¿no? Si el PET es positivo, ahí nomás queda y se realiza la extracción, y si el PET es negativo, pues solamente se hace el seguimiento. Finalmente, el último estudio que se realiza, que vamos a ver en tórax, que es muy importante, es el ganglio centinela, que está cobrando más importancia ahora, ¿no? Igual, para recordar, pues acá ya regresamos a lo que es el tecnecio. Acá vamos a juntar el tecnecio con el sulfuro coloidal. La importancia del mecanismo es el tamaño de la partícula, ¿no? Del sulfuro coloidal. ¿Cuál es lo importante? Aquí el procedimiento que se realiza es la inyección del tecnecio con el sulfuro coloidal, con las nanopartículas, a nivel perilesional, ¿no? En este caso, un tumor de mama, por ejemplo, se inyecta subcutáneo, y este tecnecio va a migrar por el sistema linfático hasta pues quedarse alojado en lo que es el ganglio centinela, por el sistema linfático hasta el ganglio centinela. Entonces se realizan imágenes planares y imágenes de espectro. Ambas, luego pasa el paciente, ya sea 4 o 8 horas luego del estudio, el paciente pasa a sala de operaciones, ¿no? Donde se realiza la ayuda o el apoyo con dispositivos intraoperatorios para poder detectar justamente este ganglio, ¿correcto? Entonces, en el caso, pues, como le comentaba, perilesional, se inyecta el tecnecio con el sulfuro coloidal o con el dextran. Este va a ir migrando por todo el sistema linfático hasta localizarse en los ganglios linfáticos, de preferencia en el ganglio centinela, ¿no? Entonces, con dispositivos que se van a usar en sala de operaciones, esta es una sonda o un navegador que se conoce, y lo que va a hacer en esta punta va a detectar la actividad que se presente aquí, ¿no? en esta dirección. Entonces, cuanta mayor actividad tenga, eso tiene aquí una pantallita que nos va a determinar la actividad, nos va a cuantificar la actividad que tenga aquí, y también un sonidito, emitir un sonido que va a ir en relación a esto, ¿no? Cuanto más actividad tenga, más agudo va a ser el sonido; cuanto menos actividad tenga, más grave va a ser el sonido, ¿no? Entonces, nos va a ayudar a localizarlo, de forma tal que dentro de la cirugía va a poder ser ubicado dicho ganglio. Entonces, las imágenes que se obtienen son estas. Este es el lugar de inyección. Se va a ver pues el tránsito del vaso linfático y la presencia pues de los ganglios centinelas. Más o menos el procedimiento es así. Esta es la imagen que se obtiene. Se procede a hacer la marcación con tinta indeleble sobre el paciente para poder orientar al cirujano dónde es que debe realizar la incisión, para poder hacer la extracción del ganglio centinela. Esta es la sonda, el navegador que se utiliza, con una punta de cristal, para poder confirmar que la pieza extraída, en este caso este ganglio centinela, es pues efectivamente el que estaba siendo visto en la imagen de aquí, ¿no? Esos son puntos de marcaje. Sin embargo, el ganglio es este de aquí. Entonces, una vez que se confirma que esa es la actividad que se estaba buscando, este es el ganglio centinela, este es el que se manda a estudiar anatomía patológica, y finalmente se ingresa una vez más al sitio quirúrgico con el navegador, con la sonda, para confirmar que la actividad remanente es prácticamente nula, ¿no? Toda la actividad que había ha sido extraída en el ganglio centinela, y dentro del paciente ya no queda actividad.
Ok, entonces este estudio, el ganglio centinela de linfomografía, no se utiliza solamente para ver cáncer de mama, sino también para melanomas, que pueden ser en cualquier parte del cuerpo, ya sea brazos, troncos, piernas, ¿no? Melanoma también puede hacerse para cáncer de pene, cáncer de vulvar, para melanoma en cabeza, en cuello, en cáncer de cavidad oral, ¿no? El principio es el mismo, se usa una sonda, ¿no? Y es más, también para operaciones que sean laparoscópicas, como por ejemplo para cáncer de próstata, también se realiza un procedimiento y existe un navegador o una sonda que ingresa también por los ports del laparoscópico y también nos va a poder determinar el número de cuentas que existe y confirmar que la pieza o el ganglio que está extrayendo efectivamente es el ganglio centinela. Ok, eso era lo que estaba pendiente. En cuanto a tórax, aquí les dejo mi correo en caso de alguna duda, alguna pregunta también me pueden escribir y para poderles responder. Ahora vamos a cambiar de diapositiva, un segundo, para irnos a la clase de hoy, que es la de abdomen. Ya está. Ok, entonces vamos a ver ahora medicina nuclear de abdomen. En cuanto a abdomen, hay muchas eh, aplicaciones que tiene la medicina nuclear. Vamos a ver sangradores neuroendocrinos. Por otro lado, hay unas que son menos utilizadas, como son motilidad esofágica, glándulas salivales. También existe mucho la utilidad del PET en abdomen, tanto para tumores de gastrointestinales, tumores hepáticos, linfomas también se utilizan bastante, ¿no? Sin embargo, dentro del sistema digestivo, en abdomen, vamos a centrarnos básicamente en 3 o 4 puntos prioritarios, ¿no? Para no dilatar mucho la ponencia, ¿no? Dentro de estos, pues, vamos a tener el sangrado gastrointestinal y el estudio de la mucosa gástrica ectópica o Meckel-Scan, ¿no? Para el sangrado gastrointestinal vamos a utilizar glóbulos rojos marcados con tecnesio y para el Meckel-Scan vamos a utilizar tecnesio 99 marcado, ¿no? Vamos a ver también otros estudios. Sin embargo, todo esto es lo que también se puede hacer pues, en medicina nuclear, ¿no? Cada uno como les decía, ¿no? Lo que más frecuentemente se usa es el tecnesio 99 metestable. Y con eso, dependiendo de cuál sea el fármaco al cual vaya a estar asociado, es que vamos a tener la especificidad del estudio. Muy bien, entonces para el sangrado gastrointestinal, como hablamos, es con glóbulos rojos marcados. El glóbulo rojo marcado va a ser con tecnesio, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es el siguiente. Vamos nosotros a tratar de hacer que el tecnesio, que viene normalmente con un número de valencia de +7, se reduzca. Perdón, se reduzca a un tecnesio +4. Ajá. Y una vez que el tecnesio esté como un tecnesio +4, ya no va a poder salir del glóbulo rojo, va a quedar atrapado dentro del glóbulo rojo. Y esto lo vamos a conseguir con el pirofosfato de estaño. El pirofosfato de estaño va a ser el agente que se va a oxidar, va a ganar valencia. ¿Ok? Entonces, este es el mecanismo por el cual el tecnesio va a quedarse dentro del glóbulo rojo para poder justamente pues, ver el sangrado gastrointestinal. Ese es el pertecnetato que se va a unir pues, al pirofosfato de estaño. Y esto va a ser de distintas maneras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a visualizar? En este caso tenemos una mamografía de sangrado gastrointestinal normal, ¿no? Este es un estudio normal en el que no hay evidencia, pues, de sangrado activo, ¿no? Vamos a poder, pues, indicarlos en los que son sangrado gastrointestinal alto, ya sea por úlceras duodenales, erosiones gástricas, úlceras gástricas o varices. Vamos a ver, pues, claramente la aorta abdominal, cómo se va a bifurcar. Vamos a poder ver, básicamente, luego también cómo es el tecnesio, va a tener una expresión boliourinaria. Vamos a ver cómo se va llenando la vejiga, ¿no? Sin embargo, lo más importante son los grandes vasos que vamos a visualizar. Para ver sangrado intestinal bajo, vamos a ver pues también descartar angiodisplasias, divertículos, neoplasias aderomatosas o pólipos. Miren qué diferente con este estudio, ¿no? En este caso, sí vemos pues la presencia de esta área
de captación, ¿no? Que está fuera de los grandes vasos, como del área de la aorta abdominal, de los vasos ciliares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que acá hay un gran cúmulo de glóbulos rojos marcados en el flanco izquierdo, ¿no? Esto progresa rápidamente, mire, de 5 a los 25 minutos, ¿cuánto han incrementado? ¿No? Esto es un estudio altamente positivo para sangrado gastrointestinal. Entonces, hay ciertos criterios que debe cumplir este estudio para poder decir que es positivo para el sangrado gastrointestinal. Estos son, el primero es que exista una área que incremente con el tiempo, ¿no? Quizás este es el primero que debe aparecer, ¿no? Que exista un área de actividad que se incremente con el tiempo. Sin embargo, el más importante tal vez es que esta área focal se mueva en un patrón que corresponda al lumen de los intestinos, porque tal vez, sí, pues podemos tener un área de actividad que se incremente en el tiempo, pero que esté tal vez no en esta zona, sino en más periférico, o de repente más cerca al vaso, o de repente en otra zona, entonces no se correspondería pues a la luz intestinal. Por lo tanto, no estaríamos hablando de un sangrado gastrointestinal, sino un sangrado de otra área, ¿no? Finalmente, sangrado intestinal usualmente se diferencia del sangrado del colon, ¿no? Porque rápidamente tiene muchas partecitas, aparece muy rápidamente el sangrado intestinal del intestino delgado, ¿no? Como les comentaba, lo que aparece en este de aquí. Ese es otro caso también de sangrado gastrointestinal, en el que vemos cómo se empiezan a acumular los glóbulos rojos marcados desde el minuto 15, ¿no? Cómo empieza a incrementarse y cómo empieza a seguir, pues, el patrón del intestino delgado, ¿no? Confirmando, pues, la presencia de sangrado gastrointestinal activo. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen planar en la que se empieza a ver pues una captación periférica, ¿no? Se empieza a ver una captación periférica, pero recién que es presente a las 3 horas y es muy tenue. Entonces no sería un estudio tan positivo. Para estos casos en los que hay cierta duda es que existe el SPECT, ¿no? En las que las imágenes planares recién se van a poder fusionar con las tomográficas, ¿sí? Ese es el caso, por ejemplo, aquí, en el que se le realiza el SPECT, se fusiona con la tomografía y se encuentra una correlación, pues, con un sangrado a nivel del colon, ¿no? Entonces, este sangrado que se evidenciaba aquí sí tenía una correlación a nivel del intestino grueso, ¿no? Por otro lado, tenemos también lo que se conoce como Meckel scan. En el Meckel scan, bueno, recordando pues el canon de la medicina nuclear, que es el radionúcleo, el tecnesio 99, tenemos el carrier, que es el fármaco, y el target, que es a lo que se va a unir, ¿no? Ese es prácticamente lo que debe cumplir todo estudio de medicina nuclear. Bueno, hay ciertos estudios que rompen esto, ¿no? Por ejemplo, el Meckel scan. En el Meckel scan, ¿qué es lo que ocurre? Que el pertecnetato, el tecnesio 99 metestable, es prácticamente el único, tanto radionúcleo como carrier, ¿no? No necesita nada más, se usa pertecnetato libre. Para el Meckel scan se usa tecnesio libre, eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de buscar aquí? Vamos a tratar de buscar mucosa gástrica ectópica. Es un estudio que se realiza principalmente en pacientes pediátricos, ¿ok? En pacientes pediátricos. Igual se buscan imágenes, se adquieren imágenes estáticas a los 30 segundos, a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15, a los 20, a los 25, y así buscando, pues, hasta que tal vez encontremos positivos. Has encontrado a las 2 horas, has encontrado a las 4 horas, a las 6 horas, y luego los 24 horas, ¿no? Ese, por ejemplo, es un caso de un paciente de 11 meses en el que había sospecha de mucosa gástrica ectópica, ¿no? Sin embargo, no existe acumulación. Este es un estudio de Meckel scan normal, ¿no? No hay acumulación, no hay ninguna área de actividad focal, ¿no? Podemos, pues, usar ciertos fármacos que van a aumentar o mejorar nuestro estudio, como son
los H2 bloqueadores de histamina, ¿no? La pentagastrina, ¿no? Estos van a mejorar, pues, la sensibilidad de nuestro estudio. Comparen con estas imágenes. En estas imágenes, aquí sí vemos, pues, una actividad, focal, ¿no? Una actividad focal persistente en todas las imágenes, ¿no? Persistente en todas las incrementales, a diferencia de la imagen anterior, a diferencia, de la imagen anterior, en la que no existía ninguna imagen focal, por estudio, encontramos que y, y bueno, hay divertículos de Meckel que no presenten mucosa gástrica ectópica. Estos van a ser, con este estudio saldrá negativo, pero estos no van a presentar sangrado, ¿no? El estudio, si bien es cierto, se llama Meckel Scan, lo que va a buscar es mucosa gástrica ectópica. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de un paciente, también el que se le hizo el mismo estudio, buscando mucosa gástrica ectópica. Sin embargo, no se encontraba, ¿no? Se le hizo imágenes igual a las 4 horas, a las 6 horas, y no se encontraba. Sin embargo, por la sospecha clínica, se decidió hacer un SPECT y hacerle la correlación con la CT, y efectivamente se encontró que tenía un quiste en el pulmonar, y este era el que tenía donde se encontró, pues, la imagen ectópica, que estaba en esta imagen. Acá la flecha está mal colocada, es más abajo. Estaba, pues, enmascarada por la imagen del estómago, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? Es esta de aquí. Otro estudio muy importante, ya saliendo de la parte de estómago, vamos a ver la gamografía hepática y la gamografía hepatobiliar. Para esta vamos a ver, pues, los principales radiofármacos que se usan, que es la mebrofemina. ¿Ya? Esa es la mebrofemina y la disofenina. Esos son los más estudios. El sulfuro colloide también se puede usar para lo que es hiperplasia nodular folicular. ¿Ok? Vamos a ver que el principio básicamente para la hepatoesplénica es también el tamaño de las partículas. Aquí vamos a ver que lo que va a ocurrir es que van a ser fagocitadas por las células de Kupffer, 85% en el hígado, ¿no? Y el mecanismo, pues, es que las principales hepatopatías van a verse afectadas, pues, van a afectar también a las células de Kupffer y a los hepatocitos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Justamente vamos a ver en esta imagen cómo es que estas células de Kupffer, que están distribuidas por todo el sistema, pues, portal de portal, van a ser, pues, las que van a fagocitar el radiofármaco. Entonces, en aquellos lugares en los que no existan estas células de Kupffer activas, vamos a ver áreas frías, ¿ok? Áreas frías. Entonces, este es lo que el principio para este estudio, ¿ok? Aquí vemos, pues, cómo es que en el sinusoide hepático, aquí es donde están presentes, pues, las células de Kupffer, que van a ser las que van a fagocitar el tecnecio con el nanocoloide, con el sulfuro coloidal. ¿Ok? Entonces, esta es una gamografía hepatoesplénica. Vamos a ver la forma del hígado normal y el vaso. ¿Ok? Esa es la anterior, la posterior. Se sacan todas las imágenes laterales, izquierda anterior oblicua, derecha posterior oblicua, laterales, ¿no? Izquierdas, derechas, posteriores oblicua izquierda, anterior oblicua derecha, ¿no? Esa es una gamografía hepatoesplénica normal. En este caso, pues, si bien tratamos de hablar acerca de la preparación, no hay ninguna preparación necesaria, ¿no?
Y eso es importante porque se puede hacer en cualquier momento, ¿no? No es necesario que el paciente tal vez esté en ayunas o tal vez el paciente esté bien hidratado. No, no. Lo único importante es el que el paciente no haya tenido algún estudio contrastado con bario, ¿no? Eso es tal vez lo único importante, la única restricción para este estudio, ¿no? Entonces, en este caso, pues, vemos en la imagen, ¿no? De una gamografía patoplánica normal. Hay ciertas variaciones anatómicas del hígado, del vaso, mayor o menos captantes, sin embargo, no causan ninguna alteración. Mal, ¿no? Aquí es la silueta de la vesícula, ¿no? La gamografía es normal, prácticamente normal. Vamos a visualizar la captación hepática y la captación esplénica. Ok, ahora, ¿en qué casos vamos a ver si hay una alteración? Básicamente en pacientes alcohólicos, en pacientes cirróticos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver para empezar una distribución heterogénea del radiofármaco. Vamos a ver ahí sí una esplenomegalia, vamos a ver que se incrementa más el tamaño del vaso y lo más importante, un shift coloidal. Quizás este es lo más característico de este tipo de alteraciones. ¿Qué es el shift coloidal? Es cuando la actividad del vaso es mayor que la del hígado. La captación esplénica es mayor que la captación hepática, ¿no? Eso es quizás lo más importante para poder determinar este tipo en los casos de cirrosis, ¿no? Como vemos en la imagen A, ¿no? En la imagen A es una imagen anterior en la que vemos que el hígado está aumentado de tamaño, predominio del lóbulo izquierdo. Sin embargo, pues, y el vaso tiene mayor concentración, mayor actividad que todo el hígado, ¿no? Esto se llama shift coloidal. También podemos ver defectos focales o algunos lugares de captación focal. En la imagen posterior vemos pues también cómo se incrementa la actividad del vaso. Aquí vemos pues otras imágenes, básicamente por un daño en un cáncer metastásico, ¿no? Aquí vemos que la alteración de las células de Kupffer van a verse representadas por estos defectos, ¿no? Defectos de captación. Estas son estas imágenes frías. Acá vemos una distribución del parénquima muy heterogénea, ¿no? Muy heterogénea, muy heterogénea. Ahora, también es importante, pues, tener las múltiples vistas, porque vamos a poder ver que no solamente está presente aquí, sino que en la vista, la lateral derecha, por ejemplo, vamos a ver, pues, también áreas hipocaptantes, ¿no? Hipocaptantes. Aquí lo que les comentaba, ¿no? Que se ve un defecto focal grande, ¿no? A nivel del aspecto posterior del lóbulo derecho hepático. En este caso era un quiste hepático, ¿no? Que obviamente no presenta las células de Kupffer, por lo tanto no se veía ese defecto de captación. ¿Para qué más nos sirve este estudio con sulfuro coloidal? Bueno, pues como les comentaba, no solamente podemos llegar a medir la relación de las células de Kupffer, sino que estas células de Kupffer están muy relacionadas con los hepatocitos. Entonces, donde hay mayor concentración de células de Kupffer, hay mayor concentración de hepatocitos. Por lo tanto, podemos llegar a medir el volumen funcional hepático, ¿no? Y eso es justamente lo que ha demostrado ese estudio, que existe una relación entre la área reconocida por la gamografía, ya sea por SPECT-CT o por SPECT, y la anatomía patológica a la que luego ha sido sometida, ¿no? Entonces vemos pues que más que todo en casos de hepatocarcinoma, pacientes post-transplantados, es importante pues poder determinar el grado de función hepática total, ¿no? Función hepática total que les puede quedar. Me parece es importante también ese estudio, podemos poder llegar a evaluar cuánto tiempo, cuánta actividad hepática es la que nos queda. Ok, entonces seguimos. En este caso vamos a hablar acerca de los motivos por los cuales puede estar incrementado, ¿no? Ya hemos visto por qué puede estar disminuido, defectos, ya sea por metástasis, por quistes, ¿no? Por cirrosis, todo eso va a ser defectos. Pero ¿por qué puede estar incrementado? Básicamente por síndrome de vena cava superior, obstrucciones de la vena cava inferior, ¿no? Ya sea cuando la inyección sea en el brazo o la inyección sea en la pierna. Una hiperplasia nodular focal también va a estar incrementado, síndrome de Budd-Chiari,
o nódulos de regeneración en un hígado cirrótico, ¿no? Los nódulos de regeneración en un hígado cirrótico los vamos a ver incrementados, ¿no? Incrementados en relación al tejido adyacente. Justamente es lo que vemos aquí, ¿no? En este caso vemos una área caliente en esta imagen que se correlaciona pues con en el paciente, en un paciente con un síndrome de vena cava superior, ¿no? En este caso está presente en el lóbulo cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace para definir que realmente sea por un síndrome de la cava superior? Se le hace la inyección a nivel de la pierna, ¿no? Y cuando se le hace la inyección a nivel de la pierna, desaparece esta imagen, ¿no? Desaparece esta imagen, por lo tanto, sí es síndrome de la cava superior. Síndrome de Buchiari también presenta esta actividad. Por ejemplo, este es un paciente de 73 años que tiene pues esta enfermedad, ¿no? Síndrome de Buchiari, en el que se ve un hígado aparentemente de tamaño normal. Sin embargo, existe pues una alteración, no es una distribución homogénea, ¿no? Tiene mayor actividad en esta área, ¿no? En el lóbulo derecho, ¿no? Lóbulo izquierdo, perdón, del hígado. Y tiene un disminuido en el lóbulo derecho, ¿no? Eso es lo que se ve. Sin embargo, este incremento en el lóbulo izquierdo hepático se debe pues a que el de aquí está disminuido. Entonces es en relación al adyacente. Es en relación al adyacente. En este caso vemos un nódulo aquí, en la parte inferior del lóbulo hepático derecho. Vemos un nódulo de regeneración, una hiperplasia nodular focal, ¿no? Esto también es característico de un área de hipercaptación, incremento de la captación. El estudio para poder determinar residual nodular, pues puede ser tanto ecografía, CT o resonancia, ¿no? Todos esos pueden ser diagnósticos. Sin embargo, pues la gamografía también nos puede ayudar en caso no esté disponible o no se tenga a la mano ninguno de estos. Ahora, por otro lado, también tenemos casos en los que el vaso está incrementado de tamaño, ¿no? Y el vaso está incrementado, más que todo, esto puede deberse a causas de hiperesplenismo, ¿no? Cirrosis, insuficiencias agudas, anemias hemolíticas o hemólisis, o como les decía, hiperesplenismo. Todas estas causas, ya sea fisiológicas o fisiopatológicas, que hagan que el vaso incremente su función y por lo tanto aumente su tamaño, pues van a verse también reflejadas en la gamografía, ¿no? En la gamografía hepatoesplénica, ¿no? A ver, esperemos no dormirnos. Vamos a seguir, ya estamos casi la mitad. Vamos a ver ahora la gamografía. Nos olvidamos del parénquima hepático y vamos ahora a las vías biliares. Para ver las vías biliares hay dos tipos de radiofármacos que se usan, que es la disofenina y la merofenina, ¿no? Y las aplicaciones que no nos dan otros estudios, porque una colitis aguda puede ser también una ecografía, una tomografía, etc., ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la disfunción del esfínter de Oddi en la ecografía es prácticamente el único estudio que nos va a poder permitir ayudar con este diagnóstico. Poder estudiar la fracción de eyección o la función de eyección de la vesícula biliar también, ¿no? Es el único estudio que nos va a permitir esto. ¿Por qué? Porque es un estudio dinámico, ¿no? Vamos a poder visualizar cómo es que se contrae la vesícula y qué tanto porcentaje de su contenido es el que está vaciando. Entonces, si bien es cierto, esta es una curva que va a relación de la dosis inyectada con el washout que existe, ¿no? Lo que buscamos es que se trate de limpiar todo del hígado para poder visualizar solamente las vías biliares, ¿no? Entonces el que mejor se ve, el que se utiliza más es el dicida, ¿no? El dicida o la mebrofenia. Aquí sí es importante que el paciente esté en ayunas, ¿no? En ayunas por 4 horas, pero no más de 24 horas, ¿no? Cuando el paciente está en ayunas por más de 24 horas, ya hay que realizarle, pues, una infusión de Sincalide, luego hay que esperar, ¿no? Para recién poderle hacer el estudio, ¿no? Es importante aquí que el paciente esté entre 4 y más de 4 horas de ayuno y menos de 24 horas de ayuno.
Ok, entonces aquí vemos una colecintigrafía normal, ¿no? ¿Qué es lo que se trata de buscar? Primero hay una fase de flujo sanguíneo en el que vemos cómo es que el radiofármaco llega a través de la aorta abdominal, se bifurca en los vasos biliares, y luego cómo se empieza a llenar todo el parénquima hepático, ¿no? Cómo se empieza a llenar todo el parénquima hepático. Para luego, pues, dejar ese washout y centrarse únicamente en las vías biliares, ¿no? Con esta función hepática normal, pues el IDA o el DCIDA clearance o limpieza es de 5 a 10 minutos, ¿no? Un retraso mayor a esto ya sugiere una disfunción hepática, ¿no? ¿Qué significa esto? Que a partir de los 5 a los 10 minutos ya debe de empezarse a disminuir la actividad a nivel hepática e incrementarse a nivel de la vesícula biliar, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? A partir de los 10-15 minutos ya empieza a disminuir en el hígado y empieza a aumentarse, a visualizarse bien lo que es la vesícula, ¿no? Y empieza a iniciarse lo que es la secreción de los jugos del jugo biliar. De las vías biliares intrahepáticas se empieza a llenar la vesícula. Se empieza a llenar la vesícula se empieza a llenar la vesícula y luego empieza a liberar su contenido a partir de los 30 minutos, ya empieza a poderse visualizar un poco de intestino y a partir de los 35 minutos ya se ve pues cómo vierte todo su contenido en el intestino delgado. ¿Ok? Esta es una colecintigrafía normal, ¿no? Entonces, el llenado de la vesícula biliar, pues, si bien se inicia a los 10 minutos, como vemos aquí, ¿no? Aparte de que ya se empieza a llenar un poquito, se visualiza claramente a partir de los 30-40 minutos. Sin embargo, que se inicie luego de 60 minutos, ya estamos hablando de un retraso, ¿no? El clearance biliar, que es que excrete su contenido, a las vías biliares extrahepáticas, la hepática izquierda prominentemente, ¿no? El conducto biliar hepático común a los 20 minutos, y que pasa el intestino delgado a los 60 minutos, ya debe estar más del, ¿no? De toda la actividad. Todo eso se va a ir cuantificando, ¿no? En este caso, pues, podemos ver que existe un retraso, ¿no? Es inmediato, a los 30 minutos, como está todavía, y luego, pues, no se llega a visualizar, ¿no? O sea, no se visualiza la vesícula biliar, no se visualiza la vesícula biliar. Entonces, esto es porque hay una obstrucción de la vesícula biliar. Igualmente aquí hay pues aquí lo que ha ocurrido es que existe una superposición de imágenes, ¿no? Una superposición de imágenes, entonces se hacen adquisiciones laterales, ¿no? Lateral derecha, anterior oblicuo izquierda, ¿no? Para poder pues visualizar la vesícula biliar, es decir, ver que está ahí presente. Entonces, lo que se es poder medir, ¿no? Poder cuantificar qué tanto excreta la vesícula biliar de su contenido hacia el intestino delgado, ¿no? ¿Qué tanto de su contenido lo excreta del intestino delgado? Tenemos que restarle la actividad del hígado, ¿no? Porque supongamos que el hígado tiene una actividad como 5 y la vesícula como 20, entonces la vesícula realmente no tiene una actividad de 20, sino tiene una actividad de 15, ¿no? Más o menos ese es el fundamento que se utiliza, ¿no? Entonces, sobre estos, luego se compara con lo que llega a excretar a intestino, ¿no? Y eso es lo que les comentaba, que es un estudio dinámico y que nos permite, pues, poder visualizar si es que existe algún tipo de disfunción, esfínter de Oddi, u otros, ¿no? Entonces, también existen otros tipos de intervenciones farmacológicas que nos van a ayudar a, pues, mejorar la sensibilidad o la especificidad del estudio, ¿no? Son intervenciones farmacológicas en la scintigrafía biliar. Por ejemplo, podemos usar colecistoquinina, que lo que nos va a ayudar es a estimular las contracciones de la vesícula biliar y va a relajar el esfínter de Oddi, ¿no? Por otro lado, el sulfato de morfina va a hacer lo contrario, ¿no? Va a contraer el esfínter de Oddi. El fenobarbital, pues, va a ser un inductor enzimático. El Doctor, sulfato de morfina, disculpe que lo interrumpa. Hemos excedido un poco el tiempo. No sé cuánto falta para que acabe la presentación. sí, no sé, pues, 8. ¿Unos 8 minutos, doctor? Ya, ok. Gracias, doctor. Ya, gracias. Entonces, para el diagnóstico de colecistitis aguda, por ejemplo, si bien es cierto, se puede usar la ecografía, ¿no? Sin embargo, realmente el estudio que tiene la mayor eficacia, ¿no?
es la colecistigrafía, ¿no? Es un estudio rápido que tal vez no necesita de mucha preparación. Podemos pues diagnosticarlo con alta sensibilidad y especificidad. Acá vemos cómo nos ayuda la morfina para poder pues diagnosticar, efectivamente que hay la ausencia, ¿no? Cómo es que recién sin la morfina, 40 minutos sin la morfina no se llega a visualizar. Sin con la morfina sí se visualiza, ¿no? Justamente este es causa de una colecistitis, pero no una colecistitis aguda, sino una colecistitis crónica. Acá una característica que es la imagen en anillo, ¿no? El signo del anillo, que es justamente cómo es que va pasando el tránsito de las vías biliares hacia el intestino delgado, ¿no? Eso es lo que se trata de buscar para decir que es un estudio adecuado. Bueno, vamos a saltear estas partes para poder acelerar un poquito, llegar a avanzar. Vamos a ver acerca de la contracción de la vesícula. Como les digo, la gamografía de vías biliares es prácticamente el único estudio que nos va a permitir pues, medir la fracción de eyección de la vesícula biliar y ver pues, si es que realmente estaba haciendo todo su contenido al intestino, ¿no? En este caso, pues, una vesícula biliar que está haciendo una contracción adecuada es alrededor del 59%, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, menos de eso, menos del 38%, ya estamos hablando de un déficit, ¿no? En este caso, esta tenía una contracción del 21%. ¿Y qué es lo que nos llevaría a eso a pensar? Pues que existe un espasmo del esfínter de Oddi, ¿no? Entonces, para poder, pues, medir o pensar en una disfunción del esfínter de Oddi o en un espasmo del esfínter de Oddi, es lo que tenemos que buscar es eso, ¿no? Es una alteración en la curva de la fracción de eyección de la vesícula biliar, ¿no? Y en lo que más podemos pensar con eso es en una colecistitis acalculosa crónica en pacientes pediátricos, ¿no? Con síntomas de vías biliares. Vamos a saltar un poquito esto para ir a la parte de obstrucción de vías biliares, que en pacientes pediátricos, pues, una de las principales causas de obstrucción de vías biliares, como vemos acá, 60 minutos, 3 horas, al día siguiente no se ven vías biliares, ¿no? Una de las principales causas es pues la atresia de vías biliares, ¿no? Esa es la principal utilidad que tiene este estudio en pacientes pediátricos, ¿no? Determinar pues la existencia de atresia de vías biliares y pues su posterior tratamiento quirúrgico, ¿no? De cirugía pediátrica. No solamente el DICIDA, también se puede usar el PMT para este tipo de estudios, ¿no? No existe, pues, ¿no? No, ese es un caso de ausencia, ¿no? Con PMT. Ya, otro estudio muy importante es el de los tumores neuroendocrinos, que también se da en medicina nuclear, es un estudio muy pedido. Aquí vamos a hablar de los receptores. Los tumores neuroendocrinos se dividen en G1, G2, G3, ¿no? Y lo importante de aquí, bueno, también vamos a poder detectar, pues, ¿no? Tanto insulinomas, glacunomas, tumores que sean productores de péptidos de glucagón, con células L, etc. Sin embargo, aquí lo importante es poder diferenciar, pues, tumores neuroendocrinos G1, G2 y G3, ¿no? De acuerdo al KI67. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos un estudio que es el Octoscan, y el Octoscan está indicado para aquellos tumores neuroendocrinos con un KI67 menor de 2, ¿no? O sea, un tumor neuroendocrino G1. Tumores neuroendocrinos G2 o tumores neuroendocrinos G3 está indicado pues el PET, ¿no? Está indicado el PET, eso es lo importante, ¿no? O sea, los que están bien diferenciados van con Octoscan, y los que están pobremente diferenciados a partir de G3 van con PET. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se usa? El Octoscan. La idea, normalmente ya no se usa el tecnesio, se usa el indio 111. En el Perú no disponemos de indio 111,
disponemos de tecnesio, ¿no? Entonces se hace lo mismo, solo que en lugar de indio se usa tecnesio, ¿no? Se usa tecnesio y esta es la imagen de un paciente con un estudio mal, ¿no? Aquí no hay ninguna presencia de actividad fuera o sospechosa de un tumor neuroendocrino, ¿no? Lo que estamos buscando justamente es la presencia de receptores de somatostatina, ¿no? Ese es el mecanismo de acción del Octoscan. El Octoscan va directo a los receptores de somatostatina, ¿no? En este caso el Octoscan o Ventroti 111 se hace a las 4 horas y luego a las 24 horas, ¿no? Entonces no hay mayor actividad, comparando, pues, por ejemplo, con este estudio, ¿no? Aquí, pues, lesiones, áreas focales, ¿no? A nivel cervical, a nivel hepático, tiene varias lesiones focales, en pelvis, etcétera, ¿no? Aquí en el SPEC también se ven varias lesiones focales, ¿no? Pueden haber falsos positivos, también pueden haber falsos positivos por adenoma hepatitaria, captación a nivel de la mucosa nasal, ¿no? Pero no nos vamos a retrasar en eso, vamos a hacerlo en lo que son los positivos, ¿no? En este caso por los tumores neuroendocrinos. Vemos acá que hay compromiso no solo esplénico, sino también óseo, ¿no? Hepático, sino óseo, ¿no? Es una vista posterior, perdón. Es una vista posterior, vemos acá en pelvis. Ese es el correlato con una gamografía ósea, ¿no? Ese es el correlato con una gamografía ósea. Ahora, el Octoscan, que es también se correlaciona o se puede realizar con un PET, pero un PET con galio 68, ¿no? Un galio 68, y vemos pues que nos incrementa notablemente la sensibilidad de las lesiones, ¿no? Podemos visualizar muchas más lesiones que las que veríamos con un Octoscan. La diferencia pues es que el NetSpot o galio 68 Dodate pues no está disponible normalmente, ¿no? Sin embargo, el Octoscan sí está disponible casi en todos lados, ¿ok? Eso es lo más importante. Finalmente, pues para terminar la clase, estamos ya la parte de la terapia, ¿no? El tratamiento. Ya hemos visto pues que llega el radiofármaco, ¿no? Y podemos pues hacerle imágenes de PET, podemos hacerle imágenes de gamma, ¿no? Las gammagrafías, pero también existe un tipo de radiación que es la radiación beta. También existe un tipo de radiación que es la radiación alfa, ¿no? Esa radiación beta, lo importante es que nos va a permitir hacer terapia. ¿No? La alfa también y los electrones Auger también, pero la beta lo importante es que nos va a permitir hacer la terapia. Y en base a esto es que está el tratamiento, por ejemplo, con Lutera, ¿no? Lutera es justamente el tratamiento para los tumores neuroendocrinos. Se va a inyectar lo mismo con dotatate, se va a concentrar a nivel de los tumores neuroendocrinos y ahí es donde va a empezar a liberar este tipo de radiación beta. La radiación beta tiene unas características, beta negativa, tiene unas características totalmente distintas a la gamma y a la beta positiva. Estas son totalmente inofensivas, inocuas, no causan ningún tipo de daño. No podemos estar expuestos tal vez y no nos va a pasar nada. Sin embargo, la beta negativo, tiene una distancia de recorrido mucho menor. Y esta sí es perjudicial, esta sí va a hacer daño a nivel del ADN de las células tumorales, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí justamente cómo es lo que se busca, justamente eso, disminuir el tiempo de enfermedad, cómo es que se administra, y finalmente cómo es que se va viendo la progresión, ¿no? Este es el caso de un pacientito que inició pues el tratamiento, y a los 6 meses cómo iba la resolución, ¿no? Cómo disminuyó totalmente el número de lesiones que tenía a nivel óseo, a nivel de mediastino, ¿no? Etcétera, ¿no? Tanto en PET como en gamma, ¿no? Esta es la primera terapia y esta es a los 6 meses. Entonces, eso es uno de las cosas que está apuntando más la medicina nuclear, ya no ir tanto a la parte de diagnóstico, sino ir a la parte de terapia, ¿no? Ir a la terapia metabólica, como se dice, así como se hace con el yodo, que vamos a ver en la parte de cabeza de cuello, con yodo a nivel de tiroides, también pues a nivel de los tumores neuroendocrinos, y por eso es importante esta partecita, para que sepan que se hace con lutate, ¿no? Y con eso se termina pues la clase de esta parte. Muchas gracias, doctor. En el chat no han dejado ninguna pregunta.
Bueno, el certificado se lo estaremos enviando al correo y nuevamente muchísimas gracias por la ponencia de hoy. Gracias, gracias.